Muchas gracias, señor presidente. Bienvenido, señor secretario de Estado. En primer lugar, vayan mis respetos. Yo también no esperaba mucho más, porque todo lo que usted ha dicho aquí, pues hemos tenido oportunidad de leerlo en la prensa Salmón. Por tanto, yo creo que tiene un débito con esta Cámara. Pero, en primer lugar, quisiera referirme a la no presencia de la ministra. Nuestro grupo ha pedido en 2 ocasiones la comparecencia. La comparecencia de la ministra porque nos encontramos ante la mayor operación de venta pública de los últimos 17 años. Si el Gobierno no comparece en una operación como esta, le pregunto, ¿cuándo van a comparecer? No tiene sentido que comparezca la ministra, que nos explique las razones, la táctica. Al fin y al cabo, somos los representantes de los españoles. Y lo que se manifiesta es miedo. Y estoy de acuerdo con lo que se ha dicho. Aquí se ha tenido más connivencia con los grandes inversores institucionales que con el pueblo español. Porque ante una pregunta oral en el último pleno, una pregunta de este parlamentario, me decía, no, es que contamos con 89.000 o 90.000 pequeños inversores institucionales. Sí, es cierto. Que, por cierto, hicieron ese día unas plusvalías de 43 millones de euros. Pero los grandes inversores institucionales ese día se llevaron crudo nada más y nada menos que 836 millones de euros. Por favor, le pido, díganos quiénes eran esos inversores institucionales, porque eran muy poquitos. Lo cierto es que nos hemos encontrado ante la venta de una de las grandes joyas de la corona. Y además nos hemos encontrado con un perfecto ninguneo parlamentario. Y esto en democracia no vale, se llama déficit democrático. Y aún así tenemos la osadía de decir, también en la pregunta oral de la última sesión de control, qué pena que no tenga más tiempo para poderlo explicar. Mire usted, señor secretario de Estado, no vale. Por tanto, espero que nos responda alguna de las cuestiones, aunque es tarde, que le vamos a plantear. En primer lugar, le diré que para el Grupo Parlamentario Socialista, AENA es un gran activo como es un gran activo para todos los españoles, porque el sector aeronáutico es estratégico para nuestro país, estratégico en lo económico y en lo social. En lo social, porque permite la cohesión y la vertebración territorial del Estado y la conectividad de muchas ciudades españolas. Oiga, ¿qué ocurre? Que aquellos aeropuertos que no sean rentables, por ejemplo, como La Gomera o El Hierro, que no son rentables, que dan pérdidas, no tiene lugar un servicio público que permita su conectividad con el resto de las islas y de la península. Este es su modelo. Pero al mismo tiempo también le digo que desde el punto de vista económico nos encontramos con que el sector turístico es clave en nuestro país y, por lo tanto, la gestión del servicio aeronáutico es fundamental. Estamos nada más y nada menos que refiriéndonos al 7% del Producto Interior Bruto, con 140.000 puestos de trabajo y 6.000 empresas operando. Y nosotros entendemos que es fundamental la titularidad pública, una titularidad pública que garantice, en primer lugar, ese servicio público, la calidad y la eficiencia del servicio y la viabilidad. Lo que ha quedado claro en todo este proceso es que el Gobierno del Partido Popular tenía clara la hoja de ruta, y era la hoja de ruta de la privatización. La salida a bolsa ha sido un paso decisivo, pero tengo que recordar que fue el propio Ministerio de Fomento quien propuso al Consejo Consultivo de Privatizaciones una propuesta para privatizar el 60% de la propiedad de la compañía, en 3 pasos. Cierto, y usted me lo desmentirá, que hubo discrepancias en el Consejo de Ministros, pero las discrepancias eran por el modelo de privatización. Si se iba, como se ha dicho aquí, a un monopolio privado-público, con algún riesgo en el marco de la Unión Europea con la normativa, o bien si al final se dividía en 3 lotes que competían entre sí. Lo que está claro es que el Partido Popular, el Gobierno del Partido Popular, quiere privatizar AENA y lo va a hacer en 2 pasos. Y prueba de ello
es que ustedes eligieron un núcleo duro, estable, parece ser, institucional, donde el propio presidente de una de las empresas seleccionada dijo públicamente que esto era el primer paso para llegar al 100% de la privatización. No sé si lo recuerda, lo habrá leído como yo y, por lo tanto, vamos a dar crédito. Pero si usted sigue la prensa Salmón estos días, verá también cómo la prensa económica está descontando este primer paso y dice que la privatización no solamente consiste en salir un día con una emisión brillante de acciones, sino que hay que darle continuidad para llegar al momento culmen con el 100% y sacar la máxima rentabilidad. Aquí lo que hay claramente es un tacticismo electoral. Un claro tacticismo electoral. Ustedes han decidido, ante la proximidad de las elecciones, parar en el 49% y después Dios proveerá. Y además le tengo que decir que con un cierto filibusterismo político. Estamos acostumbrados. Estamos acostumbrados. Porque yo he oído que esto se hace porque los socialistas lo hicieron. Bueno, lo cierto es que se lo he oído a la propia ministra en sede parlamentaria, cuando no en esta comisión. Bueno, sí, en esta comisión, hablando del peso y en el último turno, cuando ya nadie la podía replicar, porque forma parte también de esa forma de entender la vida parlamentaria de algunos o algunas, ¿no? Lo cierto es que ustedes sacaron un Real Decreto Ley, el Real Decreto Ley 8/2014, que es en el que sustentan, y al mismo tiempo dedicaron el capítulo 1 y prevé incluso la enajenación de aquellos aeropuertos que tengan un activo fijo neto inferior al 20 millones de euros por el propio secretario de Estado, ¿no? Por tanto, ustedes han querido presentar a la opinión pública como si esta operación tuviese una base en una iniciativa del Gobierno socialista. Le tengo que decir que no, que no, y usted lo sabe, porque ante una situación de riesgo de intervención económica del Estado, cuyos efectos hubiesen sido perversos, como hemos visto en países como Portugal o como Irlanda, se decidió sacar a la venta el 49%, que, por cierto, nunca llegó a salir. Es decir, el Gobierno socialista jamás llegó a privatizar nada. Y, por supuesto, cuando ustedes hablan de sociedades instrumentales, que también he visto como la ministra lo presentaba como la privatización del Prat y Barajas, tengo que decirles que mienten. Mienten porque lo único que buscábamos en ese momento, que tampoco se llegó a materializar, era la concesión a dos empresas filiales para la gestión. Al mismo tiempo, buscando la correlación entre la actividad económica, los entes institucionales y el sector aeroportuario, para que no ocurra lo que está ocurriendo en Castilla y León, mi tierra, donde los aeropuertos, como usted sabe muy bien, dan pérdidas año tras año. La actividad económica no está ligada al sector aeroportuario y, al mismo tiempo, la comunidad autónoma no quiere saber nada. Por tanto, era un factor clave, pero no era una privatización como ustedes quieren vender, era un paso para correlacionar, implicar, involucrar la gestión. Por cierto, una operación abortada por responsabilidad, porque en aquel momento, sí, señor portavoz, en aquel momento, si hubiésemos vendido, lo hubiésemos mal vendido, como han hecho ustedes ahora, porque ustedes han mal vendido AENA, han regalado AENA, y eso explica esa efervescencia, esa acogida que ustedes han presentado con ese aparato de propaganda que tienen como el gran buque insignia de la recuperación económica. En esto hay que reconocer que son ustedes unos maestros, son ustedes auténticos maestros. Después le explicaré las cuentas públicas, y si quiere usted y yo las repasamos, porque las cuentas públicas ustedes las están falseando totalmente, pero totalmente. Me he entretenido en hacer un análisis económico de los estados financieros desde el 2008 aquí, y no puedo entender cuando expresan. Pero bueno, me interesa mucho más el modelo. ¿Qué modelo tienen ustedes de gestión aeroportuaria? No su modelo, sino qué modelo ofrecen a futuro. ¿Consideran que es necesario un órgano regulador? ¿Consideran necesaria la implicación de ayuntamientos, cabildos? Por cierto, tengo que recordar que en ese modelo que ustedes pues demonizan, la alcaldesa de Madrid, la señora Esperanza Aguirre,
en su momento de la Comunidad de Madrid, era partidaria de implicar a la Comunidad de Madrid en la gestión. ¿Qué pasa? Que en función del entorno y la situación decimos una cosa y después otra. Pero, por favor, dígame cuál es su modelo. ¿Es un modelo dentro del marco privado, que consideran, como le decía, un órgano regulador? ¿Cómo darían entrada a los agentes económicos y sociales? En definitiva, ¿cómo podemos optimizar la función de los aeropuertos y mejorarlo? Y dígame también, por favor, díganos qué razones tienen para la venta, para la privatización. Yo le he explicado cuáles eran las razones del Gobierno socialista en su momento. Hacer caja era una auténtica necesidad, sin perder la titularidad pública. Yo lo único que he podido leer es mejora de la eficiencia. Bueno, ¿y en qué consiste la mejora de la eficiencia con la privatización de un 49%? He llegado también a oír al flamante presidente de AENA el cambio de cultura en la gestión del personal. Díganos en qué consiste eso. ¿Cómo se cambia la cultura? Me imagino que se está refiriendo a los valores empresariales, la flexibilidad. Díganos. Explíquenos, por favor, porque o simplemente lo que iban buscando ustedes era quitarse el problema y buscar esos grandes amigos inversores institucionales. También le agradecería que nos diga en cuánto valoran ustedes la inversión en los últimos años. Es que les recuerdo que AENA en el 2007 tenía una tasación de 31.000 millones de euros. 31.000 millones de euros. Aquí da la sensación de que a veces el inmovilizado material se volatiliza por arte de magia, con una función de disgregación exponencial. Pues si no, no se puede entender. De la misma manera que de un día para otro los recursos propios en boca de la ministra pasan de un peso en el activo que no llega al 11% a casi un 80%, a no ser que se confundan los términos contables. Pero, por favor, explíquenoslo porque no lo podemos entender. No lo podemos entender. Y al mismo tiempo también nos gustaría saber, en su modelo, qué tienen previsto hacer con aquellos aeropuertos no rentables. ¿Cuál es la viabilidad? Algeciras, Badajoz, Ceuta, El Hierro, La Gomera, Salamanca. ¿Qué piensan hacer ustedes con esos aeropuertos? He escuchado también a la ministra de Fomento hablar de despilfarro socialista. La última vez, en el último pleno, ¿no? Lo vimos todos, ¿no? La ministra hacía referencia, tengo por aquí la palabra textual, terminales faraónicos despilfarrando dinero. Oye, yo todavía recuerdo aquella imagen del 13 de febrero del señor Aznar de 2004 inaugurando la T4 solamente en la obra civil, pasando al satélite, la recuerdo, solamente en la obra civil, ¿eh? Oiga, y también recuerdo el terminal del Prat, la ampliación del terminal B y el terminal A, ¿no, Iván? Lo recordamos, ¿no? Y también recuerdo la ampliación del aeropuerto de Málaga, y hace pocos días he estado en Canarias, en Gran Canaria, por cierto, que se ha ampliado esto ya es nuestro, ¿no? Pero ¿esto es despilfarro? ¿O qué pasa? ¿Que el despilfarro solamente es cuando lleva una determinada marca? Dígamelo, ¿esto es despilfarro? Porque si es despilfarro, oiga, busquemos responsables, pero claro, lo bueno cuando me interesa es mío y lo malo siempre tuyo. No, esto no vale. Y también he oído hablar estos días de internacionalización. Me gustaría saber en qué consiste la internalización que ustedes plantean, porque, hombre, tenemos 15 participaciones en aeropuertos de fuera, especialmente en México y Colombia, y también compramos el aeropuerto de Luton, pero yo no he visto un plan de negocio diseñado que nos permita el tránsito de viajeros. No he visto un plan, no lo he visto, sinceramente. No he pasado de ver la enunciación internacionalización, pero no sé si eso consiste en una especialización funcional, en potenciar determinados aeropuertos, en buscar mercados, nuevos nichos. No lo he visto. Tengo la sensación también de que son palabras simplemente volátiles, sin ninguna potencia.
Y he oído estos días, hemos oído todos, los que hemos querido oír, que el milagro económico, ha hecho usted referencia también, ¿no? Hemos pasado de la quiebra a la situación de una compañía salvada y bien gestionada. Yo creo que usted es subinspector o inspector de Hacienda, no lo sé. Usted sabe que la quiebra es cuando el pasivo se come al activo, así al menos lo he enseñado yo y me lo enseñaron. Por favor, dígame cómo está quebrada una compañía. Dígame, analizando las masas patrimoniales. Y si no, por favor, dejen de decir bobadas. Bobadas, permite, entre comillas, que lo único que tienen por objeto es hacer política de baja intensidad o política de gestos inútiles, porque realmente no se corresponde lo que se dice con la situación real. No se corresponde. Y, por tanto, yo, la verdad, por más que he analizado la evolución de las distintas masas patrimoniales desde el año 2008 al 2015, encuentro poca variación, Y si quiere analizamos los ratios de solvencia, de liquidez. Si quiere le doy ratios. Por tanto, ¿a qué juegan ustedes? A confundir. Me parece, por cierto, esto se lo digo muy en serio, una falta de respeto a los españoles, cuando se utilizan expresiones y se ponen de manifiesto situaciones que no se corresponden con la realidad, aprovechando el desconocimiento lógico en la materia de un porcentaje muy alto de los españoles. Es una falta de respeto que espero que corrijan. Usted se ha centrado en gran parte de su intervención en la estructura, en la salida, nos ha hecho el relato, como usted ha definido, de la salida a bolsa. A mí me gustaría saber, ustedes eligieron un núcleo estable, con un objetivo, y es que dar estabilidad a la empresa, que no vendieran, y además establecieron un rango. Sin embargo, ¿qué objetivo tenía esto? Porque ese núcleo estable, Ferrovial, que parece ser que también iban buscando un experto, pues tampoco ha permanecido el núcleo estable. Es decir, sinceramente, yo estoy perdido, no sé dónde querían ustedes ir. Sí, lo que sí que tengo claro es que querían un primer paso de privatización minoritaria para pasar a una privatización mayoritaria con alguna compañía experta. ¿Pero qué ha ocurrido? Se han movido los rangos. En estos momentos, si mis informaciones no fallan, el único grupo que tiene un 10% es TCI, el fondo de Children Investment, ¿no? Es el único, y que además ha comprado en el rango minorista. Y después hay otros dos, pero sí que le reitero, díganos quiénes son los inversores institucionales, que son finitos, son pocos, aunque tienen el 90%. Díganos, por favor, quiénes son. Yo se lo preguntaré, si no por escrito, pero le agradecería. Y también le pediría que me gustaría saber cómo valora la salida a bolsa. Porque, bueno, no sé a qué nos encontramos a un espejismo. Fíjese, le voy a decir cómo lo valora la prensa económica. Palabras textuales. Dicen, el principal atractivo para la inversión reside en la futura rentabilidad por dividendo, según ejecutivos de los distintos fondos. AENA puede generar un cash flow, beneficios después de impuestos más amortizaciones, de 1.386 millones de euros al año. Con esa liquidez, y siendo una firma que no necesita grandes inversiones, quedará buena parte de la caja disponible para repartir dividendos. Así es como lo ven. Preocupante, ¿eh? Preocupante. O sea, lo que estamos haciendo todos los españoles es repartir los rendimientos de la inversión generada durante muchos años a los amigos institucionales, los grandes amigos del Gobierno, porque hay que distinguir entre los amigos pequeños, esos 89.000 que hacía referencia la ministra, de los amigos grandes y potentes, estos, los que se han llevado la gran tajada. Le preguntaría más, ¿no cree, sí, ya en un minuto y medio, presidente, termino, ¿no cree que al haber una gran concentración de inversores institucionales hay un gran riesgo? Un gran riesgo en cuanto que ellos, unos pocos, van a condicionar el futuro estratégico de nuestro país en el sector aeroportuario. ¿No sería más lógico que si la cuenta de explotación del año pasado, por ejemplo, el 50%
de los beneficios son de los aeropuertos canarios, ¿no sería más lógico implicar en la gestión de esos aeropuertos a quien realmente tiene un interés directo? No, pero ustedes, tal y como lo han planteado, no. También le diría que me diga qué perspectivas considera para el futuro en la cotización. He visto que el IVA LUIC en relación al EBITDA, bueno, tiene una relación de 10, que algunos consideran baja. ¿O usted piensa, como los analistas de bolsa, que el gran riesgo en estos momentos, es que el Estado tenga el 51% de la propiedad? Porque esto es lo que piensa el mercado. Para el mercado, el gran riesgo es que el Estado siga teniendo el 51% de la sociedad. Señor secretario de Estado, le agradecería que me responda a estas preguntas y en mi segunda intervención haré alguna propuesta. Gracias. Muchas gracias, señor Gordo. Es el turno del Grupo Parlamentario